Hola, de los ejercicios propuestos de destilación, escogí el ejercicio número 1. A continuación, voy a proceder a interpretar y a leer el ejercicio. Una columna de platos a contracorriente y en estado estable se va a usar para separar etanol y agua. Esto quiere decir que esta columna de destilación sirve para tratar esta mezcla. La alimentación contiene 20% de etanol. Es decir, que tenemos una composición de alimentación de etanol igual al 20% y el 80% restante va a ser agua. Y una temperatura de 40 grados Celsius, es decir, que será nuestra temperatura de alimentación. El flujo de alimentación lo vamos a representar con la letra F y va a ser igual a 13.000 kilogramos hora. La columna funciona pues a una presión de 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado. El reflujo regresa como líquido saturado. Esto quiere decir que vamos a tener una temperatura de destilación igual al líquido saturado, o es decir, que esté en su punto de ebullición. La relación del reflujo es igual a L sobre D y esta va a tener un valor de 2.50. Se desea una composición en la corriente de fondo, es decir, en la corriente del residuo, la cual es 0.08 con respecto al etanol. Y asimismo tenemos una composición del destilado que va a ser igual a 0.70 con respecto al etanol. El ejercicio nos pide encontrar el destilado, residuo, calor cedido y calor requerido. Como primer paso, vamos a realizar un balance de masa, en el cual nos dice que F va a ser igual a D sobre W. F va a ser igual a D más W, donde F tenemos nuestro valor que es 13.000 kilogramos sobre hora, y esto va a ser igual al destilado más el residuo. Entonces tenemos dos variables o dos incógnitas. Procedemos a despejar la W, que va a ser igual a la alimentación menos el destilado. Dejamos esa ecuación por el momento y vamos a realizar entonces un balance de componente con respecto al etanol. Como podemos ver aquí, tenemos nuestras respectivas variables con sus componentes. Ahora, vamos a proceder a despejar lo que es la destilación, y luego de los cálculos previos, pues, tenemos una ecuación resultante, la cual vamos a ingresar los datos que el ejercicio nos da y realizamos el cálculo donde vamos a tener una destilación igual a 2.516.13 kilogramos sobre hora. El paso número 3 va a ser el reemplazo de la ecuación que dejamos planteada del residuo. Entonces, como ya tenemos la destilación, solo procedemos a ingresar los datos y tenemos que W es igual a 10.483.87 kilogramos sobre hora. El paso número 4. Vamos a realizar el respectivo cálculo de las entalpías por medio de este diagrama, que es para las composiciones de un sistema etanol-agua. Nuestro ejercicio nos proponía que teníamos una composición en la entrada, o sea, en la alimentación de 0.2. Entonces, primero vamos a proceder a encontrar la entalpía de la entrada o de la alimentación. Entonces, nos ubicamos en la composición 0.2 y como nos decía que entraba a una temperatura de 40 grados Celsius, buscamos la línea de 40 grados Celsius, que es esta, y trazamos una línea recta hasta que tope o se intersecte, y realizamos una línea horizontal hacia el eje de las hacia el eje de las Y, en el cual vamos a encontrar, a mi perspectiva, que es 38 kilocalorías sobre kilogramos. Asimismo, el ejercicio nos proponía que teníamos una composición residual o de residuo de 0.08. Entonces,
Cuando hablamos de residuo, hablamos también de líquido saturado. Y nos ubicamos en 0.08 y buscamos la línea de saturación de líquido saturado. Entonces, realizamos la respectiva línea y nos vamos y realizamos una recta horizontal que tope el eje de las y encontramos que la entalpía HW, que es igual a 83 kilocalorías sobre kilogramos. Ahora, también nos decía el ejercicio que teníamos una composición de destilado que era 0.70. Entonces lo que tenemos que hacer para encontrar nuestra HV es, bueno, nuestra HV es proyectarnos hasta la línea de vapor saturado, que es esta, y realizar una línea recta. Luego que nos hemos intersectado en esta línea, pues realizar una línea paralela respecto al eje de las X, y al toparnos con el eje de las Y, encontramos que nuestra entalpía es igual a 384 kilocalorías sobre kilogramos. Finalmente, nos falta una entalpía que es HD. Esa entalpía, pues al ser HD, tenemos que usar la composición de 0.70. Y como nos dice que tiene una temperatura de líquido saturado, pues nos ubicamos en la línea del líquido saturado y realizamos una línea con respecto a mi izquierda, paralela al eje de las X, la cual nos da que HD es igual a 61. Cabe recalcar que cuando hablamos de entalpía HD, no estamos hablando de una entalpía de vapor, sino de una entalpía líquida, cuando pasa por el proceso de condensado. Finalmente, que encontramos nuestras entalpías, procedemos a hacer un balance de energía para encontrar nuestro calor cedido. Como podemos ver aquí, tenemos nuestra fórmula, la cual procedemos a reemplazar ya que tenemos nuestras entalpías. Insertamos los números y tenemos que QC o calor cedido es igual a este resultado. Cuando hablamos del calor cedido, queremos decir que es la cantidad que se retira de un proceso después que haya pasado por el proceso del condensado. Asimismo, tenemos el cálculo para QR o calor requerido, que no es más que el calor requerido, es la cantidad de calor que se necesita para realizar un proceso. Entonces, tenemos todas nuestras variables y lo único que debemos hacer es ingresar los datos y finalmente nos da que QR es igual a 3.389.646.22 kilocalorías sobre hora. Esto es todo de mi ejercicio. Muchas gracias.